vamos a hablar un poquito del Manifiesto Comunista, este texto, documento histórico que nos responde a ciertas preguntas. Yo creo que muchos se han preguntado por qué existen ricos y pobres, por qué a pesar de que trabajo muchas horas no alcanzo un bienestar, por qué existen desempleados. Esas preguntas pueden responderse en el Manifiesto Comunista. Sin embargo, hoy vamos a hablar de los orígenes del Manifiesto Comunista. En 1789 surge la Revolución Francesa, estalla la Revolución Francesa, triunfa la burguesía y logra el poder político. Nosotros ahí podemos encuadrar el inicio del capitalismo. Otros lo ponen mucho antes, desde los 1600 con la Revolución Inglesa, otros muchísimo antes con la revolución, con la llegada de los españoles o la invasión de los españoles aquí al continente americano o a nuestro continente, que no sabíamos cómo se llamaba. Sin embargo, nosotros creemos que a partir de la cuestión del desarrollo de las fuerzas productivas, que los artesanos empezaron a cambiar de sus propios talleres hacia fábricas y se hizo muchísimo más intensa la producción, se crearon centros industriales. Entonces, ahí nosotros vemos el inicio del capitalismo. A partir de los años 1830 hubo muchas rebeliones sazonadas que estuvieron marcando el inicio o el preámbulo de lo que fue la revolución de 1848. El Manifiesto Comunista se enmarca en ese contexto. Fue una serie de movimientos que se dieron porque la situación ya era también intolerable en esa época, y un grupo de artesanos, de trabajadores, sastres, zapateros, se organizaban y empezaban ellos a coincidir en sus luchas. Sin embargo, tenían que hacerlo de manera secreta, por eso eran llamadas sociedades secretas, que no podían ellos salir directamente y decirse socialistas o comunistas. Y ellos tenían que hacerlo de manera clandestina. Y ese es el inicio del Manifiesto Comunista, el de las sociedades secretas. Se creó muchísimas organizaciones de las cuales no tenemos registro, sin embargo, hay una liga que es la Liga de los Justos o Liga de los Justicieros, y también otro comité comunista, que se unen al final para hacer la Liga de los Comunistas. En ese inicio todavía no estaba el Manifiesto Comunista, no tenían un proyecto o un programa político. ¿Qué es lo que tenían los rebeldes de esa época? Pues ellos pensaban que había que derrocar a un príncipe, a un rey o a cualquier cabeza de gobierno de manera violenta. Un grupo terrorista de 30, 40, 50 personas o 100 lo derrocan y automáticamente ya cambian en las circunstancias. Uno de ellos fue Blanqui, que se destacó por ser una persona de acción, un hombre de acción, y que estuvo intentando estos derrocamientos de manera muy, muy intensa. Sin embargo, a él lo apresan y termina en la cárcel, no sé si 7 años o más, o muere en la cárcel. Marx le reconoce a Blanqui su esfuerzo y también se lo reconoce a los que se
a los que toman esa vía de insurrección, sí se lo reconoce, no se lo niega. Sin embargo, Marx estaba planteando algo totalmente diferente. No dejaban de ser estos personajes utópicos, nunca dejaron de serlo, y Marx estaba planteando algo más científico. ¿Por qué científico? Porque a pesar de que estos personajes se enfrentaban al sistema en sus sociedades secretas, no dejaban de ser utópicos, no dejaban de plantear una igualdad, una solidaridad entre hermanos, una justicia, cuestiones abstractas que no podían por sí solas superar el sistema económico capitalista. Y es ahí donde el manifiesto se convierte en una potencia, el documento adquiere una potencia, pero no está exento de luchas. Y eso es lo que vamos a hablar. Tengo aquí mis notas, hice algunas notas, algunos apuntes de cuál es lo más importante para mí de los orígenes del manifiesto. Engels señala, por ejemplo, que se da una fusión muy importante, ¿no? El movimiento obrero iba por un cauce, así por un camino, y el movimiento comunista o las ideas comunistas iban por otro. Y al llegar la revolución de 1848, se unen, ¿no? Se une el hambre con la necesidad, como dicen en muchos lugares de México, o en otros países creo que también, y logran fusionarse. Marx toma de los acontecimientos, de los hechos económicos, es lo que él va desarrollando. O sea, él hace su análisis de los hechos económicos, no al revés. No teoriza en un escritorio y les dice una receta y se las plantea, no, sino que fue un proceso de lucha que ya se estaba dando, que ya se estaba gestando antes y estaba, digamos, como un niño, ¿no? Como un feto, estaba en gestación durante los 1820, 1830, hasta que estalló en 1848 la revolución. ¿Y cuál fue el papel de Marx, no? De hecho, Engels es el que introduce a Marx en la economía política. Lo introduce con ciertos textos. De hecho, Engels tiene un texto que se llama esbozo de una introducción a la crítica de la economía política, que Marx lo elogia, porque ellos se encuentran en Francia, me parece. Ellos tienen su primer encuentro en Francia. Engels ya conocía hijo de un industrial inglés, Engels burgués. Curiosamente, un burgués apoyando al proletariado, increíble, pero así es la historia, sí, y también pasa, y hay que decirlo. Entonces se encuentra con Marx. Marx tampoco era proletario raso, como decimos aquí, sino era alguien que pudiera considerarse clase media alta. Sin embargo, se fue empobreciendo porque no le dejaban ejercer por sus ideas. O sea, no podía dar cátedra, no podía ser maestro porque lo exiliaban, ¿no? No le daban trabajo y lo exiliaban, aunque sí tuvo un periodo trabajando en varios periódicos. Trató de ganarse la vida de esa forma y luego pues, se dedicó a ser revolucionario, apoyado por Engels, que siguió trabajando en la fábrica, ¿no? En el centro industrial de Manchester. Estuvo trabajando ahí durante muchos años. De hecho, hay una historia que cuenta en algunas de sus biografías donde cuando deja la fábrica, ¿no? Sale, creo que la hija de Marx lo cuenta, ¿no? Que lo estaban esperando cuando ya se iba, no sé si a jubilar o algo, o a dejar la fábrica, y salió con
con su bastón, ¿no? Dándole vueltas y sus botas y dijo, pues ya, se acabó. Ahora sí comienza la lucha, algo así, ¿no? Hay muchas anécdotas sobre ese periodo, muy interesantes, muy contundentes, que nos ayudan a contextualizar el genio. No solamente eran el genio, sino también moralmente tenían una fuerza que lograron transmitir al movimiento obrero en general, al movimiento comunista. Sin embargo, aquí no estamos todavía hablando de movimiento comunista ni de movimiento, porque no había surgido el movimiento comunista, estaba en sus orígenes el movimiento comunista. Entonces, cómo surgió, cuáles fueron los antecedentes, es lo que estamos viendo. No olvidemos que las tres fuentes del marxismo, pues es la economía política inglesa de David Ricardo, Adam Smith, la dialéctica de Hegel. En gran parte Marx fue un hegeliano en su época de juventud. No sabemos hasta qué punto lo fue. Y el materialismo histórico, ¿no? Francés, porque en Francia era donde más se daban se dio la Revolución Francesa, se daban muchas luchas políticas y muchas revoluciones. Y luego vuelve a estallar, hubo varias, ¿no? De hecho, Francia fue el centro político por excelencia de todas las revoluciones. Por eso Marx lo consideraba muy importante. Voy a poner aquí mi libretita donde hice mis anotaciones. Marx se pelea con los neohegelianos. Tiene un problema ahí muy fuerte con Arnold Rush. Y le decía a Marx, sin revolución no podrá realizarse el socialismo. ¿Por qué? Porque los utópicos o los neohegelianos, los utópicos eran los de Charles Fourier, los de Owen, pero los neohegelianos seguían siendo utópicos también. ¿Dónde podemos observar esa diferencia? Lo podemos palpar. ¿Dónde es más palpable esa diferencia? Es en las consignas que se utilizaban. Y hay una que anoté que me parece excelente porque refleja lo que eran todos los movimientos antes del socialismo científico que planteaba Marx y Engels, ¿no? Antes del manifiesto. Y dice, todos los hombres somos hermanos, son hermanos. Y Marx y Engels utilizan la consigna proletarios de todos los países unidos. Ya no es todos los hombres son hermanos, sin distinción, sino ya es la clase social de los proletarios. Somos los que nos tenemos que unir, porque hay una lucha de clases. Entonces ahí vemos cómo ellos seguían considerando de una manera filosófica, ¿no? La cuestión a veces no se planteaba ni siquiera la revolución, ¿no? Para derrocar al poder. O si se planteaba de forma terrorista, de manera terrorista, de un grupo tomar el poder y ya, una insurrección. Luego nos dice que, ya hemos dicho que no se limitaron ellos a escribir para eruditos, sino que el manifiesto comunista es un documento práctico, es una herramienta de acción muy potente. Y yo creo que ahí Marx, pues desde que dijo los filósofos se han limitado a interpretar de diversos modos el mundo, y de lo que se trata es de transformarlo, dio en el blanco y ha sido el centro de la cuestión. ¿Qué era el socialismo y el comunismo? Parecía que iban, como que el socialismo estaba bien visto, podía ser tolerable, pero el comunismo no. ¿Por qué?
Y a mí me gustó mucho las diferencias que se fueron dando, porque dice, el socialismo aspiraba a formar una verdad por la fuerza de las verdades proclamadas. El comunismo quería derrocar la sociedad existente por la fuerza mediante una revolución, ¿no? Y ahí ven, y eso pasa, a veces hay muchos partidos socialistas que son muy electoreros, ¿no? Muy de socialdemócratas, muy de la cuestión pacífica, de la vía pacífica, que no es el planteamiento de Marx, sino que Marx, el comunismo tiene un planteamiento a derrocar realmente por la fuerza, pero no la fuerza ciega, sino una fuerza consciente, porque de hecho el llamado del manifiesto es a intervenir de manera consciente en el proceso revolucionario de transformación de la sociedad. Y eso es algo que a mí me pareció fundamental dentro del contexto del manifiesto comunista. Me pareció fundamental porque ya no es la fuerza ciega, sino es el proletariado se convierte en una fuerza consciente, en un ejército obrero consciente. Y ese es el punto o parte de los orígenes, ¿no? Hubo también dos divisiones antes, el comunismo filosófico de Moses Hess y el comunismo plebeyo de Weitling. Ambos, digamos que no estaban tan de acuerdo con Marx y Engels, porque hubo mucha resistencia al planteamiento de Marx y Engels. ¿Por qué se resistían? Porque ellos eran considerados intelectuales. Y Moses Hess, Weitling y demás, muchos eran sastres, zapateros, artesanos, relojeros, que formaban sus organizaciones, que no dejaban de ser organizaciones de tipo gremial, no eran partidos, sino más bien parecían gremios, se organizaban por sus intereses, y aunque querían, digamos, tenían cierta idea, ciertas nociones de superación del sistema, no tenían una teoría para poder superarlo. Entonces ellos se enfrentan en un comunismo filosófico, es como un comunismo de cátedra, ¿no? Donde hablas del comunismo, etcétera, pero no planteas, como te doy el diagnóstico de cómo está la situación, pero no planteas la solución. No te doy la solución. La solución es una revolución social, ¿no? O una revolución proletaria, etcétera. Eso es lo que señala Marx y Engels también dentro de ese contexto. Ellos seguían pensando que los artesanos pues no eran una clase para sí, ¿no? Sino que seguían siendo un apéndice de la burguesía radical, y que las luchas que hiciera la burguesía tomaba la vanguardia la burguesía y ellos seguían, ¿no? Como fueron los procesos de independencia en los países de América, por ejemplo México, ¿no? Donde se da la independencia, pero pues los que eran esclavos seguían siendo maltratados y vivían en condiciones pésimas. Los conspiradores que querían tomar el poder político, como ya hemos dicho, con azonadas, con insurrecciones rápidas, crearon lo que fue llamada la Sociedad de las Familias. Ojo con el nombre, ¿no? Porque luego la Sociedad de las Estaciones, porque los nombres seguían como muy al estilo jacobino, como muy al estilo de la Revolución Francesa, ¿no? De la igualdad, los principios, ¿no? La fraternidad. Incluso creo que Engels les dice, ¿no? Comunistas igualitarios, algo así, ¿no? Pero de manera irónica. Los igualitarios, ¿no? Porque hubo un personaje ahí en las épocas
de la Revolución Francesa, ¿no? Que propugnaba por la cuestión esta de un sistema igualitario. Creo que fue Babeuf, me parece, que sin embargo fue les reconoce Marx y Engels su aporte, no se los niega, pero no dejaban de ser, se daban de utópicos, ¿no? Pero se daban de topes en la pared porque no tenían una concepción o un sistema científico, ¿no? Aunque no era Marx y Engels unos urdidores de sistemas o creadores de sistemas, ¿no? No era esa la intención tampoco, sino que en base a los acontecimientos, los hechos históricos, por eso es materialismo histórico, en base a la experiencia, en base a la materia, se crea las ideas o la teoría. Y eso fue el manifiesto comunista. Luego se fue creando la Liga de los Proscritos, la Liga de los Justicieros a la par. Y el método de organización de ellos es un método interesante que me gustaría comentarlo. Eran 10 personas, comunas de 10 personas, luego 10 comunas 10 personas formaban una comuna, 10 comunas formaban un distrito, y había como que una especie de representantes de esas comunas, de esos distritos, que se llamaba atrio, y luego pues, esos representantes iban a un comité, ¿no? Como el comité central, por ponerlo de alguna forma. Claro, todo se hacía de manera clandestina, no podían ir directamente porque se prohibían reuniones de más de 20 personas públicamente, entonces lo hacían de manera secreta. Engels pues ha dicho, ¿no? De cómo ese comunismo filosófico igualitario no le veía potencia para superar el sistema económico capitalista. Eso queda claro en los hechos de Marx y Engels, queda claro. Y hay algo que a mí me parece fundamental y que creo que vale la pena remarcar. En 1840 fundan en Londres una asociación de cultura obrera. Ojo con eso. Marx y Engels, ¿cuál fue la relación que tuvieron con las sociedades secretas que se fundaron? Pues prácticamente fue una relación de lejitos, ¿no? Porque no veían como solución las conspiraciones, no lo veían como solución. Sin embargo, sí participaron, sí tuvieron reuniones, pero era nunca directamente, ¿no? Nunca quisieron participar en algo directamente que tuviera que ver con una especie de conspiración. Algo que menciona también Engels es el artesano, que era proletario de paso, ¿no? Porque quería ascender y tener su turno de ser explotador, ¿no? Porque podías ascender de artesano a maestro. Ya ellos no se consideraban así como que proletarios, que es algo que pasa luego con el tema que tiene el marxismo con el campesinado también. Por eso el proletariado es la clase que tiene una misión histórica, ¿no? De ser la vanguardia. El proletariado, ¿no? Es la vanguardia. ¿Qué es el proletariado? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Eso, cuando entremos al capítulo primero, lo vamos a ir viendo. Hubo un personaje también de apellido Grun, que era muy cercano a Proudhon, un anarquista francés, que estaba planteando una especie de socialismo filosófico también, al que Marx llamó pequeño burgués. En esos mismos años, 1845, se crea la democracia fraternal, y esa no es mencionada nunca en ningún lado, ¿no? En ningún lado es mencionada esa democracia fraternal, que fue la primera organización obrera internacional. Y lo curioso de esto, para que vean cómo de los hechos concretos se toma la teoría, Marx retoma la frase: la emancipación de los trabajadores es obra de los propios trabajadores, porque se cree que es una frase de Marx que se le ocurrió en su oficina
en su salón de estudios y tuvo una revelación, pues no. Las luchas obreras que crearon esta democracia fraternal lanzaron esta consigna de la emancipación de los trabajadores es obra de los propios trabajadores, y Marx la retoma. Ojo con eso, ¿no? También hay que mencionarlo. En Bruselas se funda la Asociación de Cultura Obrera, que funcionaba hasta 1860 para estudiar las obras de Marx, Engels, obviamente, y todos, ¿no? Todo era elevar, todos los autores para elevar la cultura proletaria. Vean la importancia que le daba Marx y Engels, que crearon esta Asociación de Cultura Obrera. Esto no se menciona mucho en los videos que estuve viendo sobre el manifiesto. Se van al capítulo 1, incluso se brincan los prólogos, y de los orígenes se habla solamente de que la Liga de los Justos se unió con otra liga y crearon la Liga de los Comunistas, ¿no? O la Liga Comunista. Los trabajadores, decía Engels, bueno, pues sí eran incultos, y se fueron realizando asambleas para ver el proyecto de Marx y Engels, el proyecto la necesidad de una revolución era prudente o no, y la necesidad de tener un programa político de la clase obrera era prudente o no. Entonces se hizo una asamblea donde no estaban de acuerdo. Al principio estos de la Liga de los Justos no estaban de acuerdo, y no solo Liga de los Justos, porque había varias. Sin embargo, no hay un registro detallado porque eran, como ya mencionamos, sociedades secretas. Pero sí hay registro de que se reunieron varios representantes de estas sociedades, ¿no? O ligas. Y en esa asamblea, pues se logra ya Marx y Engels ganar 13 votos a 2 de los fieles grunianos, ¿no? Que eran los de Grun, del socialismo filosófico, y de Proudhon. Gana Marx y Engels, se toman la asamblea, como se dice coloquialmente, se toman la asamblea y terminan por ser los encargados, o la liga les encarga a ellos redactar el programa político, ¿no? del manifiesto del Partido Comunista, que se estaba recién creado. Entonces ellos ya ingresan ahí a la Liga, ¿no? Comunista, que no se llamaba Liga Comunista todavía, sino que a raíz de esa lucha, ese estire y afloje, sí, esa presión, esa lucha que hubo, ese forcejeo entre las diversas facciones que existían, anarquistas, utópicos, filosóficos y los conspiradores, pues la vanguardia la toma Marx y Engels. Entonces, a raíz de eso se crea el Manifiesto Comunista. El primer artículo que ellos redactan de la Liga Comunista, que fue una unión de ligas de justicieros y sociedades secretas, dice: la finalidad de la Liga es el derrocamiento de la burguesía, la instauración del régimen del proletariado, la abolición de la vieja sociedad burguesa basada en los antagonismos de clase y la creación de una sociedad nueva, sin clases ni propiedad privada. ¿Cómo ven? Algo importante que también se pasa por alto es que crean una revista comunista de la Liga, que solo vio un número, me imagino por la censura que existía en Europa en esa época, que sigue existiendo, y en esa, bueno, se da ya la consigna, ¿no? De proletarios de todos los países unidos o unidos. Y esa es una consigna que se da sobre la marcha de los acontecimientos. No cae del cielo la consigna, sino que se da en base a la experiencia de las luchas, esa consigna. Esa revista comunista la vamos a tratar también porque ya salió, ya alguien la recuperó, una página que se dedica a editar libros,
recuperaron la revista, entonces ya la tenemos, ya la revisamos, son 30 páginas aproximadamente, entonces vamos a hablar también de ella en este círculo que va a tener distintas sesiones. Hubo en Bruselas, se funda un periódico, ¿no? El periódico de Bruselas, la Sociedad Democrática también, donde Marx y Engels lo utilizan, a pesar de no estar de acuerdo con las ideas, lo utilizan como vehículo de propaganda, ¿no? Ellos dicen, bueno, yo utilizo el periódico, lanzo mis escritos, no le cambies nada, pero que salgan y que se difundan en ese periódico. Eso es importante también, reconocerlo, que estaban abiertos a hacer labor propagandística y que crearon lo que fue la Asociación de Cultura Obrera, que eso es fundamental. Si un movimiento no tiene esa asociación o un grupo de formación política, que es lo que estamos haciendo aquí, pues no va a lograr absolutamente nada. ¿Cómo surge ese manifiesto? ¿Por qué se lo encargan? Ya Engels había intentado contra Moses Hess escribir un texto que se llamó Principios de Comunismo, que fue redactado de manera como catecismo, ¿no? De manera catequista o como un catecismo, porque la crítica que se les hacía, y esto viene súper interesante, la crítica que se les hacía, por ejemplo, a Blanqui o los blanquistas, que eran los conspiradores, ellos tenían un catecismo de 16 preguntas y decía, esas te daban, como me imagino, ¿no? Una hoja y decía, aquí está tus 16 preguntas, apréndetelas y ya con eso ya estás listo, ¿no? Para hacer la revolución. ¿Qué piensas primera pregunta, ¿qué piensas del gobierno? Y la respuesta era que el gobierno ha traicionado al pueblo y al país. ¿En interés de quién gobierna? En interés de unos cuantos privilegiados. ¿Quiénes son hoy aristócratas? Las gentes de dinero, dice, banqueros, especuladores, monopolistas, grandes terratenientes, y en general todos aquellos a quienes hoy llamamos explotadores del hombre por el hombre. Otra pregunta, ¿qué es el pueblo? El conjunto de todos los ciudadanos que trabajan. ¿Cuál es la suerte del proletariado bajo el gobierno de los ricos? Ni más ni menos que la del siervo y el esclavo de raza negra. ¿Cuál debe ser la base de una sociedad justa? La igualdad, dicen ellos, ¿no? Ojo, el comunismo igualitario. ¿Debe hacerse una revolución social o política? Revolución social, decían ellos, ¿no? Sin embargo, su único programa político era ese, ¿no? Una especie de preguntas y respuestas así a manera de catecismo. Y entonces por eso le dicen, oye, pues organízate crea o redacta un documento del manifiesto de la nueva liga, ¿no? De los comunistas que se está formando. Engels hizo un trabajo que se le reconoció, pero si vemos comparamos el texto Principios de Comunismo de ese estilo de catecismo, Marx dice, no, es que así no puedo explicar lo que quiero transmitir, ¿no? Entonces dice, no, pues mejor voy a redactarlo de otra forma, y es así que surge el manifiesto comunista, que estaba destinado a los obreros. O sea, el destino no era un texto erudito, sino que sí es un texto erudito, bastante, a pesar de ser pequeño, pero estaba destinado al proletariado. Marx se retrasó 3 semanas, o creo que 3 o 6 semanas. Y Engels pues ya le estaba reclamando, oye, pues nos están pidiendo. Incluso hay un apercibimiento de la liga donde les dicen, si no entregas el documento, pues habrá sanciones contra ti, Marx, y te vamos a incluso hasta expulsar, ¿no? Por incumplido. Entonces Marx se pone manos a la obra y empieza a redactarlo, porque tuvo problemas, ¿no? No porque no supiera qué redactar, sino tuvo problemas familiares, aparentemente de dinero también, tenía un hijo, creo que, bueno, se dieron una serie de acontecimientos. Y lo entrega,
Y en ese inter de tiempo que lo entrega, estalla la revolución que ya se, como habíamos dicho, ¿no? Ya se venía gestando, la revolución de 1848. Entonces, ese documento histórico tiene la, la, la valía de ser el preámbulo de la revolución de 1848. Alguien decía, el proletariado contaba con su teoría, la teoría que le garantizaba un incesante progreso ascensional y la victoria definitiva. Tenía su carta, su programa táctico y su grito de combate. Efectivamente, ya había un programa, ya había una teoría más detallada y más determinada. La revolución, como ustedes saben, fue derrotada, la de 1848. Y en ese inter de la revolución de 1848 se da una inusitada prosperidad industrial. Entonces, pues hay trabajo, hay menos desempleo. Y Marx y Engels dicen, no, pues es que así no va a haber revolución. Y dice algo muy interesante que luego ha sido motivo de debates tremendos en todos lados. Dice Marx, las verdaderas revoluciones solo pueden darse en los periodos en que estos dos factores, las modernas fuerzas productivas y las formas burguesas de producción, chocan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una traba, por ejemplo, cuando la Revolución Francesa era el feudalismo, era una traba, ¿no? Tenías que pedirle permiso al rey, al monarca, para vender tus mercancías, ¿no? Ya era el modo de producción se estaba extendiendo, se estaba expandiendo, y el mismo régimen político era una traba, ¿no? Que el modo de producción era una traba. Las relaciones de dependencia personal entre el siervo, ¿no? Y el señor estaban obsoletas, ya se habían quedado en la historia. ¿Por qué? Porque producían muy poco, ¿no? Producían menos, y entonces las fuerzas productivas, el desarrollo de esas fuerzas productivas, pues engendran otro modo de producción. Sin embargo, esa cuestión de retraimiento, de detenerse, de apaciguarse, no implica que no debas hacer labor política o que dejes de hacer propaganda política. Eso creó o generó una escisión dentro de la liga, ¿no? Se creó una corriente ultraizquierdista de Schaefer y Willich, algo así. Y ellos, pues, se volvieron esa facción ultraizquierdista. ¿Dónde termina este proceso? ¿Dónde culmina el proceso? En 1852, cuando se arma el proceso de los comunistas de Colonia, ¿no? Que es donde se disuelve la liga, ¿no? Se toma la decisión de disolver la liga, y a los meses se disuelve la liga de esta ultraizquierdista, ¿no? Que se dividió de la liga de los comunistas antes. Y ahí fue un proceso donde también vamos a hablar de ese proceso, porque ya ese texto ya se recuperó también y ya se encontró. Bueno, ya se logró hacer la traducción. Y la policía pues llega, ¿no? Y desarma el grupo y mete a la cárcel a la gente, desarma la liga. La liga, aunque parezca corta de tiempo, tuvo de 1836 a 1852, si no me equivoco. Entonces, ahí es donde la liga pues deja de funcionar. Fue la primera experiencia histórica internacional, organización del proletariado internacional. Por eso el manifiesto sigue teniendo vigencia, se levanta una y otra vez, lo quieren enterrar y se vuelve a levantar, porque tiene una potencia tremenda, ¿no? Entonces yo ahí concluyo esta primera sesión del manifiesto
Vamos a, próximamente vamos ya a estudiar haremos una sesión de preguntas, dudas, reflexiones acerca de los prólogos y el capítulo 1. Pues les agradezco mucho y nos estamos viendo. Gracias.